Hola, vamos a iniciar una serie de videos sobre el proceso político chileno. Y para explicar el proceso político chileno, sobre todo de los últimos 30 años, una cosa es describir el proceso, qué ha pasado, pero otra significa explicar por qué ha pasado. Y eso nos lleva a los factores que explican, a la causalidad, a los procesos que explican por qué sucede lo que está pasando en la sociedad chilena. Para eso vamos a partir en primer lugar viendo algunas teorías. Una teoría es una forma de concebir e interpretar una cierta realidad, es decir, los hechos ocurren y nosotros tenemos herramientas teóricas, es decir, desde la cabeza, desde la teoría, para explicar cómo suceden y por qué suceden las cosas. Para explicar el proceso político chileno, usualmente se utilizan tres explicaciones alternativas: lo que se llama el estructuralismo, el conductismo y el institucionalismo. Hoy día nos vamos a centrar en el estructuralismo. El estructuralismo explica y trata de armar su explicación de cómo sucede la realidad a partir de la estructura. Es decir, la estructura es la disposición y distribución de las partes en un todo. Dicho orden determina y define el funcionamiento de un sistema. La estructura es la disposición y distribución de las partes en un todo y dicho orden determina el funcionamiento de un sistema. Esto es súper abstracto, pero tratemos de explicarlo como bien concreto. Imagínate un edificio. El edificio es la estructura, una estructura que ordena y que define cómo funciona el sistema. Hay ascensores, hay paredes y eso va a limitar la acción de los individuos y por lo tanto el estructuralismo lo que dice es que hay ciertas estructuras en la sociedad que limitan y que definen cómo yo actúo, ¿ya? Piensa tú en esta pared. Yo hoy día en esta pared no puedo cruzar por aquí, tengo que moverme para el lado para cruzar, ¿cierto? Y ahí puedo cruzar. Bueno, eso es el estructuralismo. La estructura, en este caso una pared, define que yo no puedo pasar por ahí, tengo que correrme y pasar por el lado. Por lo tanto, define por dónde yo circulo. ¿Te fijas? Y por lo tanto, esa es la forma de concebir, una forma de interpretar la realidad, el estructuralismo. El modo en que se ordenan las partes afecta nuestro comportamiento. Pensemos ahora en la sociedad. Pensemos en dos tipos de estructuralismo. Uno es pensar la estructura demográfica. Veamos la estructura demográfica de Chile. Vemos que desde el año 92 hasta el 2050, la estructura demográfica, piensa ahí en los niños, fíjense, el grupito azul ahí está cayendo. Y los amarillos son los adultos mayores de 60 años. Y lo que vemos es que del 92 hasta el año 2050 va aumentando. Bueno, esa es la estructura demográfica de Chile, es decir, la composición por edades de la gente. Esa estructura demográfica, diría un estructuralista, define cómo nos vamos a relacionar, qué prioridades van a haber. En el año 92 la mayoría eran personas entre 30 y 50 años. Por lo tanto, ¿cuál era la preocupación de la política? El empleo, el acceso a la educación, el acceso a la vivienda. Las personas de 30 a 50 años están buscando dónde vivir. Por lo tanto, la prioridad estaba centrada ahí. Vámonos al año 2050. En el año 2050, un tercio de la gente va a ser mayor de 60 años, yo por ejemplo. Y por lo tanto, ¿cuál va a ser la preocupación? Las pensiones, el tema de el habitar la ciudad, el poder desplazarse, todo lo que tiene que ver con el desplazamiento y la movilidad, por ejemplo, el hacerlo disponible para personas adultos mayores. Entonces, la estructura demográfica define de lo que hablamos en la sociedad. ¿Te fijas? Estructura define lo que se debate en la política. Veamos otro ejemplo, un segundo ejemplo, y que es un clásico del estructuralismo, es la estructura de clases sociales. Y esto nos remonta a un señor que se llama Karl Marx.
Marx, que vivió desde 1818 hasta 1883, él nació en Prusia, se educó en la Universidad de Bonn y de Berlín. El papá quería que fuese abogado, pero él quería estudiar filosofía, le interesaba la historia. Y un dato, por ejemplo, bien freak de Marx, es que él presidió la asociación de bebedores de la universidad. Era bueno para sentarse, conversar en el bar, y como un acto de broma asumió esta asociación de bebedores. Junto a Weber y Durkheim, en Europa, fueron los fundadores de las ciencias sociales modernas. Bueno, Karl Marx, en sus escritos, sostiene que la sociedad se organiza en torno a grupos que tienen intereses, grupos sociales. ¿Cómo surgen estos intereses? De acuerdo a la posición que ocupan en la estructura, en la macroestructura social. Por ejemplo, aquellos que tienen el capital, los capitalistas, y aquellos que tienen y que trabajan, los trabajadores, los obreros. Y por lo tanto, él establece que la estructura de clases va a definir la política. Por lo tanto, van a haber grupos que van a defender los intereses de los trabajadores y otros grupos que van a defender los intereses del capital. Y por lo tanto, yo voy a interpretar lo que pasa en la sociedad de acuerdo a el análisis estructuralista de clases. No yo, sino que hay gente que lo hace. Y por lo tanto, surge así una interpretación que ha sido muy influyente en los años 90, en todo el siglo XX y el siglo XXI, sobre la historia y la sociedad a partir de los intereses materiales que los actores tienen, lo que se llama el materialismo histórico. Y por lo tanto, ¿cuál es la conclusión de esa estructura, de esa forma de pensar? Es que la organización de la política va a reflejar los intereses de clase. Por ejemplo, vamos a Chile, por ejemplo, pensemos y hagamos un análisis o interpretemos la política chilena de acuerdo al estructuralismo. ¿Qué diríamos? Diríamos que a principios del siglo XIX, cuando se viene la independencia, ¿quiénes concentraban el poder? El poder lo concentraban hombres blancos y hacendados, que eran los criollos chilenos que el momento antes de la independencia pasan a controlar la política. Después, a mediados y fines del siglo XIX, aparece otra burguesía, otro grupo dominante, otra clase que también es alta, que es la riqueza minera en el norte. Eso es a mediados y fines del siglo XIX y comienzan a ser dominantes, y por lo tanto habían dos grupos dentro del grupo de la clase dominante capitalista, que eran los hacendados y los mineros, que conformaban la élite política chilena. A mediados del siglo XX o principios del siglo XX comienza a desarrollarse un nuevo sector, la burguesía. Los grupos medios de la clase media, burócratas, gente del Estado, etcétera, profesionales que vivían en Santiago principalmente y que empezaron a estructurarse a mediados del siglo XX en términos de los intereses. Por ejemplo, surgen partidos asociados a esa clase media. Y finalmente aparecen desde fines del siglo XIX hasta el siglo XX sectores obreros, campesinos, que se organizan en torno a ¿qué? A partidos. Y por lo tanto, de acuerdo a esta interpretación estructuralista de clases, el sistema político va a reflejar la estructura de clases. El Partido Conservador y el Partido Liberal en el siglo XIX, luego el Partido Demócrata, el Partido Socialista, el Partido Comunista, que son partidos de obreros, el Partido Radical y el Partido Democristiano, que son partidos de clase media. Si se fijan, entonces, lo que yo estoy haciendo ahí es interpretar la estructura de los partidos y cómo ha funcionado la política a partir de una clásica división de clases sociales. Vamos a ver más adelante que hay otras interpretaciones de cómo ha funcionado ese mismo sistema político que acabo de describir. En resumen, lo que queremos hacer es explicar el proceso político chileno y vamos a hacer una serie de videos sobre el mismo. Existen distintas explicaciones y al menos vamos a definir tres.
el estructuralismo que acabamos de estudiar, el institucionalismo y los intereses de los actores a partir de lo que se llama el conductismo. Hoy nos interesó explicar el estructuralismo y que parte de la premisa que hay estructuras en la sociedad que organizan y que definen el comportamiento de los actores. El obrero, los partidos de los obreros van a defender los intereses de los obreros. Los partidos de clase alta van a definir a los intereses del capital. Más adelante vamos a ver que eso no es tan así, pero vamos por partes. La política entonces sería el reflejo de las estructuras sociales. Ojo, puede que te convenza esta explicación, pero puede que no. Lo que hago acá es explicar que algunas personas pueden dar argumentos estructurales para ver cómo funciona la política. En la bio, vamos a ir dejando bibliografía y textos que podrían ser útiles para mayor profundización de este tema, en este caso del estructuralismo. Y suscríbete acá en YouTube, déjanos los comentarios y no te pierdas el siguiente capítulo de El proceso político chileno.